Bueno, luego de haber comprendido en líneas generales qué se entiende por normas y procedimientos, qué tipo de documentación incluye una norma y un procedimiento, documentación que de alguna manera busca describir las principales actividades que deben desarrollarse en un área en particular o en todas las áreas de una organización en general, amerita la idea de incorporar el concepto de auditoría, que no es ni más ni menos que una forma de supervisar o de verificar que todas esas tareas, esas normas y procedimientos se cumplan de una manera efectiva, siempre tendiendo a buscar y alcanzar los objetivos generales y particulares de una organización. En este sentido, entonces, vamos a describir o analizar otras características de una auditoría de recursos humanos. Comenzando por definir qué es una auditoría de recursos humanos. En principio podemos aseverar o definir a la auditoría como concepto general como un método, una metodología que las organizaciones buscan poner en práctica con la finalidad de revisar que las políticas que las tienen todas las empresas, apoyadas en procedimientos internos, procedimientos que finalmente se desprenden de la ejecución de algunas tareas llevadas a cabo por los distintos empleados, independientemente de la jerarquía que ocupen en la organización, método que busca analizar la documentación interna de toda organización, esa documentación que nos describe cómo debemos hacer las cosas. Se me ocurre pensar que una documentación típica es cómo debemos elaborar una licitación para la compra de ciertos productos o servicios. Hay una modalidad de cómo compramos esos productos y servicios a través del área de compras. O cuáles son las políticas de ventas de nuestra organización. Son más agresivas, tienen otras modalidades. ¿Cómo son las documentaciones que nos describen cómo debemos promover a las personas? ¿Cómo debemos desvincular a las personas? Y así una infinidad de tareas que se llevan a cabo día a día en una organización. Entonces, una auditoría busca analizar si todos esos procesos se cumplen de manera efectiva, tal cual fueron diseñados. Entonces, cuando hablamos de auditoría de recursos humanos, ya involucramos un área en particular, tenemos que revisar todas las políticas y procesos internos del área de recursos humanos. Siempre con la finalidad de detectar en todas estas modalidades, en estos procesos, en estas formas que se va acostumbrando la organización a convivir, detectar algunos puntos de la cual podemos mejorar. Siempre con esta idea de mejora continua que hacen que las organizaciones mejoren en sí mismas. Ahora, como son infinitos los procesos que se llevan a cabo en una organización, son muchísimos, en particular para cada área, a veces es dificultoso, engorroso, analizarlos uno por uno. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿debemos revisar todos los procesos en que se ve involucrado el área de recursos humanos? ¿O algunos? O tal vez de todos los procesos alguna parte de ese todo. Bueno, planteada la pregunta, por ejemplo, si nosotros necesitásemos saber o conocer
¿Cómo convive día a día un obrero, un empleado? ¿Mm? ¿Es traumático su trabajo? ¿El clima laboral en el que convive siente que es el adecuado o no? Bueno, en función de la estructura de esa empresa, podemos estar hablando de una empresa de 50, 100, 150 empleados, tal vez sea mucho más fácil la interacción entre ese grupo de empleados, y otro es una organización de 1000, 2000, 3000, 5000 empleados. A todos vamos a indagar. Sería hasta poco eficaz hacerlo. Entonces debemos encontrar alguna manera de poder indagarlos a todos sin llegar a la totalidad. Es como si nosotros quisiésemos saber en un país cuál es el déficit habitacional, qué cosas carecen los hogares, cuáles son los usos y costumbres de esos hogares en cuanto a consumos y a qué tipo de consumos, etcétera. Bueno, eso se parece más a un censo. En un censo uno indaga al 100% de los habitantes de un país y luego concluye y luego proyecta. Como seremos de acá a 4 años, 5, 10, etcétera, etcétera. Entonces, en estadística existe una modalidad que se llama muestreo. Uno, a través de un muestreo, puede indagar a una muestra que sea representativa de un todo, en este caso, de una población. Entonces, a través de herramientas estadísticas podemos determinar cuál es el tamaño de una muestra, de tal manera que ese tamaño represente la voluntad de un todo. Por ejemplo, si estamos analizando cómo sale de producción un determinado producto, no es muy eficaz hacerlo con el 100% de los productos. Imaginen que en un día se elaboran 5.000 arandelas o 5.000 tuercas. ¿Vamos a analizar una por una? No, tomamos una muestra y en función de eso, de las características principales que salen de esa muestra, inferimos, concluimos que representa a un grupo determinado. Bueno, tomando esta idea de tamaño de una muestra, en una organización podemos tomar una muestra de algún proceso en particular o la indagación de un grupo de obreros, de empleados, y referenciarlos a la totalidad de ellos. Finalmente, el auditor, cuando analiza esos procesos internos, concluye a través de la elaboración de lo que se conoce un informe de auditoría. Y en este informe, este grupo de auditores, nunca es un auditor, sino es un grupo de trabajo, lo que busca es recomendar, y esta es la palabra clave en auditoría. El auditor recomienda, no obliga, cambiar o modificar una parte o un todo de un proceso, sino a través de un informe recomienda que sean detectados ciertos puntos débiles en un proceso y recomienda su mejora. Muchas veces un informe de auditoría está apoyado o se recomienda una adecuada capacitación, porque los empleados involucrados en un determinado proceso no están trabajando de la manera más adecuada y a través de una capacitación esto se puede llegar a subsanar. Y siempre, para que ese proceso sea exitoso y que en un conjunto de otros procesos logre alcanzar ciertos objetivos, deteniéndonos en algunos puntos claves de estos procedimientos, bueno, podemos alcanzarlos. Y este informe, la estructura de un informe debe contar con ciertas características. Primero, reconocer cuáles son los usos y costumbres y las prácticas que se llevan a cabo en la empresa. En este caso, en relación a sus recursos humanos, al personal. Si esas prácticas son efectivas o no,
si son adecuadas algunas y otras no, y cuáles recomiendan modificar esas prácticas. Y lo que nos debemos quedar es esta idea de proponer sugerencias y recomendaciones. Bien, la idea final entonces es que detectados cuáles son todos los procesos administrativos en el cual convive un área en particular, en este caso recursos humanos, como cualquier otra área en general, la idea es revisarlos, revisar esa documentación con cierta frecuencia. Hacerlo todos los años no es conveniente, pero hacerlo una vez cada 20 años tampoco, porque hay muchas prácticas que varían. En la incorporación en una organización de un sistema informático hace que se modifiquen nuestras prácticas laborales. Y en la medida que incorporemos ciertas tecnología, bueno, eso de alguna manera impacta en nuestra labor diaria. Revisar nuestras conductas, nuestros procedimientos, tendrá siempre como finalidad una mejora continua en la manera en que encaramos nuestras actividades cotidianas. Y eso es algo que las auditorías no pueden faltar en una organización. Y por último, tener siempre en cuenta que las auditorías sean internas o externas. Internas sabemos que depende del gerente general y externas dependen de presidencia o del directorio. En ambos casos se elaboran informes, como ya detallamos. Y esos informes deberían, si se hacen por separado, deberían llegar a una misma conclusión. Independientemente de dónde provenga la recomendación, si es de una auditoría externa o interna, debemos incorporar esta idea de mejora continua para que las organizaciones, en definitiva, se posicionen mejor en un mercado laboral que compite a diario por la venta o un producto o un servicio en particular. Y eso un poco es la esencia de toda empresa. Posicionarse mejor y, bueno, otros objetivos que ya sabemos que coexisten, que es alcanzar cierta rentabilidad. Bueno, eso es un poco las principales características de una auditoría.